Buenos días. En este clima de paz y de sosiego, pues comenzamos nuestra charla dándole la bienvenida a todos ustedes, los presentes y los que nos están siguiendo por internet. Bajo el tema de nuestro retiro de Bien en Mejor, la vida en Cristo, he escogido a San Pedro para dedicar la charla a él, a su persona, a su vida, desde el punto de vista bíblico, que es el que me toca ahora, pero también desde un punto de vista humano, ese Pedro humano que somos cada uno de nosotros y donde quizás nos veamos reflejados en diferentes momentos en la vida y también a través de mi charla. Desde tiempos muy remotos, la humanidad ha confiado sus esperanzas de salvación y felicidad a una realidad constante, marcada por el dolor, la miseria, la desgracia, el infortunio. Experiencias que se ilustran en un devenir histórico sobre el sufrimiento, el pecado y la maldad. Frustran las minúsculas ráfagas de salvación, justificándose así las penurias. De allí que asumir este resignado comportamiento en el afán de dar sentido y significado al sufrimiento, como estado perenne y figurativo de la cotidianidad de los pueblos, es abordado desde una perspectiva, en nuestro caso, religiosa. Es preciso resaltar que a lo largo de la historia, el sufrimiento o la calamidad no pueden justificarse desde la normalidad social. Lo que sí podemos asegurar es que cuando se acrecienta la esperanza, nos abrimos a la redención. En este sentido, es Dios en quien la humanidad pone su vida y salvación, haciendo de esta fe un acto religioso, viviendo día a día el dolor, la angustia, la muerte, con la esperanzadora convicción de encontrar misericordia y salvación como un preciado galardón eterno. Las concepciones en torno a la esperanza de salvación en la época de Jesús estaban definidas para los judíos y paganos como el resultado de la tradición multisecular, fundadas en una espera indefinida, permeada por irrisorias experiencias salvíficas e innumerables episodios de engaño, desesperanza y frustración. Solo como ilustración se tiene la sangrienta y cruel historia de lágrimas y muerte, la guerra de los macabeos y la guerra judía. Épocas que hicieron germinar nuevas expectativas de cambio en el mundo, sin embargo. Así es como para Jesús, y Jesús representa para los primeros cristianos la salvación absoluta, dándole a esta una significación profunda, resultado del entramado vivencial que surge con la vida de Jesús y las antiguas tradiciones soteriológicas. A partir de esta nueva historia, los evangelios presentan y describen la buena nueva que Jesús vino a representar para un grupo de hombres y describen a quienes llamó discípulos, hecho que muestra el sendero de la identidad de Jesús de Nazaret para resignificar la historia en un antes y un después. Pedro, pescador de profesión y discípulo de Jesús, será quien nos conduzca a través de las Escrituras a ese nuevo camino, mediante su historia y conversión, una vida marcada por errores, traición, llanto, culpa, arrepentimiento, revelación, transformándose y enfocándose en un solo sentido, Cristo.
Para comprender mejor la figura de Pedro, adentrémonos en su tiempo, en su cotidianidad, en su día a día, y en la importancia que tenía el mar de Galilea en el tiempo de Jesús. Pedro era pescador. Es importante recordar que en la época de Jesús el Imperio Romano gobernaba los destinos judíos. Ninguna actividad industrial como la agricultura, la artesanía, la arquitectura y el comercio podía realizarse sin recibir la autorización estatal. La industria de la pesca estaba especialmente vigilada y controlada. El territorio judío apenas tenía salida al mar. El Mar Muerto no era apto para la pesca y de la extensa franja de Gaza y la costa mediterránea hasta Fenicia, ninguno de los puertos pesqueros importantes permaneció bajo la influencia judía por mucho tiempo. Por lo que el mar de Galilea, el cual era un pequeño lago de agua dulce de la región de casi 21 kilómetros de largo y algo más de 11 kilómetros de ancho, se convirtió en un centro industrial de la pesca de gran importancia para el mundo judío. Se prefería, en la época, el pescado capturado por pescadores judíos, porque se garantizaba que cumpliría con los preceptos rabínicos de pureza alimentaria y evitaría los peces llamados impuros, frente al pescado de los pescadores, de la pesca de los gentiles. Este oficio tuvo mucha relevancia en el grupo de los discípulos de Jesús. Se cree que al menos 7 de los 12 apóstoles, Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Tomás y Natanael, o sea, el 58% del grupo, eran pescadores. Vamos a entrar un poquito en la industria de la pesca, desde este ambiente de impuestos que se les imponía. La recaudación de impuestos era el eje central que condicionaba la vida económica de la época. No se realizaba de forma simple y directa, sino que se desplegaba a través de toda una telaraña y toda una jerarquía de puestos hasta que se efectuaba sobre el habitante común. La situación económica de Palestina en aquel tiempo era muy precaria debido, sobre todo, a los agobiantes impuestos y a la avariciosa burocracia que se había creado en torno a ellos. Los obreros de la época de Jesús ganaban lo justo para vivir. No existía superávit ni había posibilidad de ahorro. Los judíos no estaban gravados, o sea, obligados a cumplir con los impuestos. Entonces el ciudadano de aquella época, por mucho que se indignara, sabía que no podía hacer nada contra el poder establecido. Así, la producción de pescado o la industria de la pesca estaba organizada en 3 segmentos o cadenas. La primera cadena, que yo llamaba así, eran los emperadores, gobernadores, jefes de recolectores de impuestos, recolectores de segunda categoría y los comerciantes. Estos eran los primeros privilegiados de esa cadena de impuestos. Los emperadores, claro, los primeros, fueron los mayores multimillonarios de la época, gracias a unos ingresos desproporcionados que obtenían sobre todo de tributos anuales directos que ejercían los segundos sobre la tenencia de la tierra y sobre también las personas físicas. Los segundos en línea de este grupo de primeros eran los gobernadores. ¿Qué hacían? Subastaban los derechos de recolección de tasas de impuestos a los jefes de recolectores de impuestos. Eran personas muy adineradas. A su vez, arrendaban, como dijimos, sus derechos. Cada uno gobernaba una región. Los terceros de este grupo eran los recolectores jefes, quienes a su vez tenían recolectores de segunda categoría. Ya van viendo esta cadena. Estamos solo en el primer grupo. Por ejemplo, estos eran los jefes de puerto y aduanas, quienes cobraban una tasa a las familias para poder pescar
También cobraban peajes a los transportistas en los puertos y caminos. Por último, de este grupo, están los comerciantes, quienes debían pagar tasas que permitían la venta de los productos al consumidor. O sea, un control casi absoluto. Pero estos primeros eran todavía privilegiados. Seguimos con los segundos en la cadena. Eran agrupaciones de familias pescadoras, ya nos vamos acercando un poco más al pueblo. Se organizaban en cuadrillas de pesca y utilizaban la misma barca, propiedad de la familia o arrendada. Los pescadores podían formar cooperativas para aumentar los contratos de pesca o arrendamientos. Una de las observaciones interesantes que los evangelios hacen acerca de las familias de Jonás y Zebedeo en el comentario de Lucas era de que era un colectivo, cooperativa, de pequeña escala. Y cito a Lucas: hicieron señas a sus socios del otro barco para que fueran a ayudarlos, y vinieron y llenaron ambos barcos. Simón estaba asombrado, y todos los hombres con él, por la cantidad de peces que habían cogido. Igualmente, Santiago y Juan eran miembros de la cooperativa de Simón. En Mateo encontramos a Zebedeo como un pescador que no solo tiene a 2 hijos trabajando en el negocio, sino a trabajadores empleados también. Continuamos con los terceros de la cadena. Ya llegamos al trabajador asalariado, que cobraba su sustento en las corporaciones a las que pertenecía. Corporaciones, asociaciones. En el peor de los casos estaba el esclavo, que solo podía recibir alojamiento y comida, pero no cobraba nada, ni una sola moneda por su trabajo, mientras no fuera liberado. En resumen, en Galilea había varias clases de pescadores. Decimos, pescadores empresarios que tenían pescadores asalariados a su cargo. Pero si no había un número suficiente de familiares, los pescadores tenían que emplear a trabajadores para ayudar con todas las responsabilidades: manejar los remos, las velas, reparar redes, clasificar peces. El pescador inferior no se podía permitir tener a nadie en su nómina. Y por último estaban pescadores de oficio, contratados por un día. Como pueden ver, toda una industria alrededor de la pesca. Como los evangelios hablan tanto del trabajo de los pescadores y de las redes, les cuento que las redes eran caras y exigían mucho mantenimiento. Los pescadores eran muy cuidadosos con ellas. Al regresar a tierra, pasaban horas reparándolas, lavándolas, secándolas. Podemos inferir que Pedro pertenecía a los trabajadores de la segunda cadena. Pedro era de familia humilde. Vamos a entrar en su ámbito familiar. Su suegra vivía con él. Se menciona en los evangelios a su padre y a su hermano Andrés. No poseía campos ni una cultura religiosa especializada. No era sacerdote, escriba o fariseo. Nació en Betsaida, junto a la ribera norte de Cafarnaúm. Por su proximidad a esta última región con la que era ciudad fronteriza. Etimológicamente, Betsaida quiere decir casa del pescado, lo que concuerda con su situación geográfica en la zona más rica de pesca de todo el lago de Galilea. Eran afortunados. Pasemos a nuestro otro punto. Entrando ya en tema, un encuentro, preguntas y respuestas. En el desarrollo de este encuentro haremos referencias a varias citas que nos ayudarán a mantener la conexión y para enmarcar el encuentro de Jesús con Simón. Entonces miremos el primer capítulo del Evangelio de Juan, donde relata la predicación de Juan Bautista, y específicamente cuando los sacerdotes y levitas le preguntan: ¿quién eres tú?
¿qué dices de ti mismo? Y Juan responde, yo soy la voz que grita en el desierto. Días después, los discípulos de Juan Bautista le preguntan a Jesús, Maestro, Rabí, ¿dónde vives? La presencia de Jesús ya se iba haciendo notar en el grupo de discípulos de Juan Bautista. ¿Qué sucede? Que Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído hablar a Juan y habían seguido a Jesús. El texto expone claramente que Andrés fue uno de los que lo siguió. Pero no solo le siguió, sino que vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. En aquel tiempo, la relación maestro-discípulo, además de centrarse en la transmisión de una doctrina, también se aprendía un modo de vivir. El evangelista nos ilumina un detalle. Era más o menos la hora 10:00, para nosotros las 4 de la tarde, o para ellos. El evangelista indica la hora para resaltar la importancia del hecho descrito y para ofrecer más detalles. La hora 10:00 no estaba lejos del principio del nuevo día, que para ellos comenzaba a la puesta del sol, o sea, la hora 12:00. Y lo cita quizás como un simbolismo apuntando al nacimiento de una nueva comunidad. Andrés había establecido una relación con Jesús que se estrechará en el tiempo, porque claramente, dice el Evangelio, se quedaron a vivir con él. 2 discípulos habían escuchado a Juan Bautista y seguido a Jesús. El nombre del otro discípulo no se menciona, solo se menciona a Andrés. ¿Qué sucede? En la mañana, Andrés va en busca de Simón, su hermano, y le dice, hemos hallado al Mesías. Y le conduce hasta Jesús. Jesús, fijando su mirada en él, le dice, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. Jesús se dirige a Pedro sin preámbulos. De acuerdo con el verbo en griego, la mirada de Jesús era penetrante, comprometía, interpelaba. Era una mirada que descubría su secreto más íntimo. Miraba al corazón. Y me pregunto, ¿sentiría Pedro la autoridad de su presencia o la fuerza de su amor, de su llamada? Pedro enmudece, no pronuncia una palabra, no le dice nada a Jesús, quizás por el fuerte impacto que tuvo en él. Recibir otro nombre, piedra en griego y roca en arameo, y por cuanto Jesús le asignaba a Simón roca ser fundamento de la iglesia, algunos estudiosos afirman que la palabra roca es más apropiada, de que es más firme y da más estabilidad. Ahora vamos de la mano de Mateo, solo para completar la frase sobre la misión de Pedro, porque Mateo agrega, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ellas. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esta imagen nos remite a los cimientos del templo. Pedro, con un nuevo nombre, es proclamado por Jesús como el fundamento de su comunidad, de la iglesia, como la roca, capaz de confirmar en la fe a sus hermanos, solo porque así lo quiso el Señor. No fue Pedro quien se ofreció, o que le hubieran elegido, o que hubo un cónclave, o una elección democrática. Simón no se escogió a sí mismo. La elección de Pedro nació del diálogo del Hijo con el Padre. Lucas lo confirma en el capítulo 6 y nos dice,
Por entonces subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles. Se me ocurre que esto es un buen ejemplo para todas nuestras decisiones. Pedro había sido el primero en ser llamado, al menos en el primer grupo, y también aparece de nuevo de primero en la lista de los 12, lo cual demuestra un reconocimiento de qué función ocupaba o ocuparía él. En cuanto a te daré las llaves del reino de los cielos, las palabras de Jesús se deben tomar en forma figurativa. Las llaves representan el medio para tener acceso a algo que está cerrado y asegurado. Por otra parte, el portador de las llaves tiene acceso a lugares que otros no tienen para abrir las puertas. San Hilario de Poitiers, en el siglo IV, comentando estos dos versículos, afirma: «Oh feliz fundamento de la Iglesia, con la proclamación del hombre nuevo y piedra digna de edificación, para que rompa las leyes del infierno, las puertas del Tártaro y todas las prisiones de la muerte». San Jerónimo, por su parte, comenta: «Por las puertas del infierno yo entiendo los vicios y pecados, o al menos las doctrinas de los herejes, que seducen a los hombres y los conducen al infierno. Nadie crea, pues, que se trata de la muerte y de los apóstoles, y que los apóstoles no están sujetos a la condición mortal, ya que vemos resplandecer el martirio». Primeramente, le encontramos proclamando el Evangelio que abre las puertas del cielo para los que creen, y el Evangelio que cierra las puertas de Hades. En este caso, a todos nosotros se nos han dado las llaves del reino de los cielos, pues somos los embajadores de Cristo. Las llaves del reino de los cielos pueden referirse únicamente al Evangelio de Cristo, el mensaje que abre las puertas de los cielos. Entramos en nuestro punto número 5. ¿Quién dice la gente que soy yo? En el Evangelio de Marcos encontramos más detalles sobre el diálogo. Ahora pasamos a Marcos. Pedro y los discípulos van de camino en un día cualquiera a Cesarea de Filipo con Jesús. Se dirigen a su destino final, que es Jerusalén. Jesús abre la pregunta. Quizás mientras caminan, sobre quién es Él para la gente. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le dijeron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Quien dice la gente que soy yo, ciertamente este tributo de hijo de hombre nos muestra un rasgo de Jesús, aquella figura del Salvador profetizada primero por el profeta Ezequiel y en especial por el profeta Daniel, una figura esperada por el pueblo de Israel para el final de los tiempos. Se puede suponer, aunque algunos autores se oponen a esta hipótesis, que la variada opinión popular estaba influenciada por los libros sagrados del judaísmo tardío, donde se hablaba de la reaparición de los grandes personajes que habían dejado una huella en la historia religiosa de Israel. Reconocen a Jesús como un personaje, como un profeta, quizá el más grande de todos. Por ejemplo, Juan Bautista resucitado entre los muertos, o el nuevo Elías raptado por Dios y llevado a los cielos en un carro de fuego, o Jeremías, profeta perseguido por la clase sacerdotal de su tiempo. Todas estas respuestas contienen una parte de verdad, pero resultan insuficientes al explicar la novedad, la singularidad de Jesús. La comprensión de Jesús como profeta es cierta, pero incompleta. Esto no significa que ya hubiera comprendido el misterio de Cristo en toda su profundidad. La fe era todavía
inicial, una fe en camino, el pueblo no identificaba a Jesús como Mesías. Volviendo al texto del Evangelio, leemos que seguidamente Jesús se dirige a los discípulos y les pregunta: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y Pedro responde, sin vacilar: tú eres el Cristo. En la cita de Marcos, la respuesta de Pedro es acertada y da un paso adelante con respecto a la gente. Pero Pedro no lo hace esta vez en calidad de portador de los 12, sino movido por una fuerza interior, por una revelación que solo puede venir de Dios, como lo hace caer en cuenta Jesús cuando le dice: bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no ha sido ni la carne ni la sangre las que te lo han revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Efectivamente, Jesús es el Mesías, el ungido, es el último y definitivo Rey de paz y justicia esperado por Israel a favor de toda la humanidad. Pero estudiando esta pregunta un poco más a fondo, ¿era realmente una petición de compromiso personal con el Señor y no una mera cuestión para evaluar los conocimientos de los discípulos? Además, en Mateo, añade una confesión en la que llama a Jesús Santo de Dios, que señala su pertenencia a la esfera de lo divino. En el lenguaje joánico es el equivalente a: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Esta respuesta, si bien es verdadera, resultará muy ambigua en el corto tiempo. Continuemos leyendo la cita. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar a los 3 días. Hablaba de esto abiertamente. Tomándolo aparte, Pedro se puso a reprenderle, pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciéndole: quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Llamando a la gente, a la vez que a sus discípulos, les dijo, llamando la atención de la gente que los circundaba: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús le da a Pedro una cita al pie de la cruz. Por eso, enseguida, Jesús pronuncia el primer anuncio de la pasión, muerte y resurrección del Mesías. ¿Y cómo es que se inserta en medio de esta escena el anuncio de la pasión y muerte y resurrección? La idea es esta: fuera de la cruz pascual, Pedro nunca acertará en la comprensión de Jesús, y mucho menos en lo que es el seguimiento de él. Pero no sería esta misma tentación de la que Pedro fue objeto al negar a Jesús y abandonar el camino ya emprendido meses después. Pues no en vano Jesús le dice: Pedro, he orado por ti. Frente a este anuncio de la pasión, Pedro reacciona mal. Se lleva a Jesús aparte para intentar corregir las palabras del maestro. Esto no te puede ocurrir, maestro. Pedro se escandaliza, no le comprende. Se le resquebraja la imagen de Jesús que acaba de proclamar. Es como si le dijera: un Mesías no puede ser así. Mesías y cruz no son compatibles. Para un israelita, es ante todo el Dios de la victoria, el Dios que nunca pierde, es el Todopoderoso que siempre gana. Pedro veía a Jesús como un Mesías davídico, pero en la dimensión del guerrero. Así como David limpió la tierra de los filisteos y creó la monarquía,
esperaban un Mesías guerrero, un libertador nacional que limpiara de los romanos, de los ocupantes de la tierra y restableciera la monarquía de Israel, trayendo la libertad política y prosperidad a la nación. Esta creencia también la tenía el Bautista. En realidad, todos los judíos de la época, este era su deseo. Y también estaban quizás contaminados entre el grupo de los apóstoles. Hace referencia en Marcos 3 que había un celota y le da nombre. Se llama Simón el Cananeo. Por otra parte, Pedro se fía demasiado de sí mismo y poco de su maestro. Por eso, en esta comprensión de Dios no cabe la idea de una cruz. Porque un crucificado es un derrotado, un humillado. No coincide con la idea de Dios que tiene un israelita. A Pedro no le cabía en la cabeza que el Hijo del Hombre debiera ser crucificado y conducido a la muerte. Pedro vislumbra que el camino no sería de gloria y éxito, sino de sufrimiento y dolor. Aquí vamos viendo toda la creencia, no solo de Pedro, de todo el pueblo de Israel. Una creencia que ya traía siglos de historia y que estaba muy enraizada en la persona de Pedro, en su estructura mental, en sus creencias, en su vivir diariamente, en los deseos más profundos del corazón israelita. Aunado a esto, Jesús, además, anuncia una dinámica que pasa por su historia personal. Un Mesías de la cruz que lleva a la gloria. Este salto pascual es importante. Hablaba de cruz, pero también Jesús hablaba de resurrección. Y esa palabra parece que no fue escuchada por Pedro. Pedro, en su gran característica personal, pues reaccionó a las palabras de Jesús. No escuchó, no captó quizás la luz de la resurrección que comenzaba a despuntar. Ese Mesías hace añicos destroza su imagen de Jesús, incluso su comprensión de Dios. Pedro se encuentra ante un Mesías que no derrama la sangre de otro, sino la propia. Un Mesías que no pide nada, sino que se da. Un Mesías que se da, dándose a sí mismo. Pues si esto es lo que ocurre, suena extraño, pero en este horizonte de muerte se transforma todo en resurrección. Muerte en vida. Está la revelación de la identidad de Jesús. Un camino de muerte que tiene como fin la resurrección. La resurrección señalando hacia lo alto, hacia la vida, a todo ser humano y a la historia también. Pedro se replantea todo el mesianismo. Pedro se inscribe dentro de la línea del poder y del triunfo humano. Esa era su batalla, ese era su deseo. Por lo tanto, la orden de Jesús, detrás de mí, como le responde, enfatiza la necesidad de seguimiento. Pedro se opone al camino de la cruz del Maestro, pero Jesús pues lo pone en su sitio, en el sitio de los discípulos, y con su mirada también a ellos, a los discípulos, les advierte sobre la tentación, sobre la caída. Pedro se ha puesto al borde de la existencia de discípulo. Pedro tendrá que pasar por muchos otros sobresaltos
antes de que pueda llegar a comprender la voluntad de Jesús. En síntesis, Jesús anuncia que para seguirle hay dos condiciones: negarse a sí mismo y llevar la cruz. Un mensaje impactante para Pedro, un mensaje que no sintoniza con él, y Pedro tampoco sintoniza con Jesús. Ampliando un poco la imagen de Pedro, yo quise resumir y presentarles la imagen de Pedro que nos presentan los evangelistas. La información que tenemos sobre la personalidad de Pedro se deduce de sus actitudes, desde su primer encuentro con Jesús hasta su reencuentro con Jesús resucitado. Los autores de los evangelios han utilizado algunos aspectos de su personalidad para subrayar importantes aspectos de su misión. Pedro aparece como una persona llena de contrastes. Es impulsivo, es noble, un tanto simple, testarudo, y con una honda estima de su maestro. Para conocer un poco más a Pedro, revisemos brevemente la mirada que los evangelistas nos ofrecen. Mateo. Mateo, en su evangelio, le da preeminencia a Pedro. El primero de los 12 en ser llamado. Dentro del ministerio de Jesús, es un honor para Pedro ser el primero de la lista. En la redacción de los textos, Mateo lo presenta muy unido, muy cercano a Jesús. Es el primero en reconocerle como Mesías. Simón Pedro le contesta: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Pedro recibe la promesa hecha: serás una roca, te daré las llaves. Mateo resalta que camina sobre las aguas. Si bien le pide a Jesús que vaya donde está él, luego grita para que Jesús lo salve. Pedro encuentra la moneda en la boca del pez. Está presente en la transfiguración. Vemos cómo Mateo lo va presentando en momentos importantes de la vida de Jesús, de su ministerio. Mateo, siempre que la iglesia se asienta sobre la doctrina de Jesús, estará edificada sobre el fundamento de Pedro. Pedro se convierte en el guardián de la tradición de la iglesia. Vamos ahora a escuchar a Marcos. Marcos describe a Pedro más distanciado de Jesús, con rasgos menos cordiales. Ya veremos. Jesús reprende a Pedro, él resalta: Pedro, Satanás. Y Pedro reprende a Jesús en otro segmento. Con motivo de las negaciones, Pedro se puso a jurar y perjurar: no conozco a ese hombre. Sigue de lejos a Jesús. Por una parte, Marcos disculpa a Pedro en la transfiguración, cuando ya propone hacer 3 tiendas, y dice Marcos: no sabía lo que decía, pues estaban asustados. En la escena del prendimiento se destaca que por Marcos, estamos hablando de Marcos, que destaca que huyeron todos los demás discípulos, incluyendo a Pedro. En cualquier caso, quizás, y para animar a los cristianos, la tradición habría concentrado algunas ideas en las caídas iniciales de Pedro, pero que serían como un reflejo de su propia vida cristiana posterior, refiriéndome a las comunidades que escuchaban a Pedro. Vamos a conversar con Lucas.
La imagen de Lucas es más positiva y entusiasta. Y así dice: y envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparadnos la Pascua para que la comamos. En Lucas, Pedro ni reprende a Jesús ni es reprendido por él. En la Pasión, Pedro no maldice ni jura. La llamada a convertirse en pescador de hombres se dirige solo a Pedro. Es Pedro quien corre presuroso al sepulcro, y a él se le aparece el Señor. Es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón, nos cuenta Lucas. La fe pascual está muy vinculada a su testimonio. Las últimas palabras de Jesús a Simón indican que la fe personal de Pedro y su arrepentimiento deben fortalecer a la comunidad de los discípulos, que se quedan sacudidos por la oposición pública contra la causa de Jesús. Y esto no lo refleja Lucas. Pasemos a conversar con Juan. En Juan llama la atención el interés de Pedro, el conocer quién es el traidor. Pedro es ayudado por Juan a entrar en el patio del palacio del sumo sacerdote. Por 3 veces niega ser discípulo de Jesús. En la aparición del lago, Pedro es quien se arroja al mar, sube a la barca y arrastra a tierra la red. En Juan, en los momentos difíciles y comprometidos, Pedro se erige como portavoz que da seguridad y sentido a la situación. Por ejemplo, cuando dice en la multitud: Señor, ¿a quién vamos a ir? ¿A quién iremos? Pedro se identifica como el que le corta la oreja a Malco. En Juan debe descubrirse un rico contenido del diálogo de Jesús con Pedro. No se trata solo de mostrar el perdón de Jesús a Pedro. La escena brinda, además, 2 datos importantes para la historia de este apóstol: el encargo del ministerio pastoral y de su muerte en seguimiento de Jesús. El resultado no solo rehabilita a Pedro, sino que le trueca en otro hombre, constituido en una función y seguimiento personal. En la figura de Pedro, seguimos con Juan, se hace visible la función del misterio como apacentamiento de las ovejas, en sentido de un servicio pastoral representativo. La referencia expresa a las ovejas de Jesús excluye por principio toda pretensión de dominio propio en este servicio. Por consiguiente, Pedro sustituye a Jesús como el pastor del rebaño. Ahora, y en nuestro proceso de este Pedro humano, entremos en su conversión o en su transformación en Cristo. Ahora bien, la generosidad impetuosa de Pedro no lo libra de los peligros vinculados a la debilidad humana. Es lo que también nosotros podemos reconocer basándonos en nuestra vida. Pedro siguió a Jesús con entusiasmo, superó la prueba de la fe abandonándose a él. Sin embargo, llega el momento en que también él cede al miedo y cae, traiciona al Maestro. Pues así, la escuela de la fe no es una marcha triunfal, sino un camino salpicado de sufrimientos y de amor, de pruebas y de fidelidad que hay que renovar todos los días. Pedro, que había prometido fidelidad absoluta, experimenta la amargura y la humillación de haber negado a Cristo. La mirada de Jesús
le confronta con su advertencia. Antes de que cante el gallo 2 veces, me habrás negado 3. El jactancioso aprende muy dolorosamente la humildad. Pedro aprende que es débil y necesita perdón. Cuando finalmente toma conciencia de sí mismo, de su temor y cobardía, entiende la verdad de su corazón débil de pecador creyente y estalla en un llanto de arrepentimiento liberador. Quizás tras ese llanto comienza a prepararse para su misión. La alegría de saber por las mujeres que Jesús había resucitado le hace correr. ¿Qué albergaba Pedro en su corazón? Expectativa, curiosidad, la alegría que liberaba la culpa, resucitó. ¿Se habría perdonado a sí mismo? En una mañana de primavera, Jesús resucitado le confiará a Pedro esta misión. El encuentro tendrá lugar a la orilla del lago de Tiberíades. El evangelista San Juan nos narra el diálogo que mantuvieron Jesús y Pedro en aquella circunstancia. Se puede constatar un juego de verbos muy significativo. En griego, el verbo philoe expresa el amor de amistad, tierno, pero no total, mientras que el verbo agapao significa el amor sin reservas, total e incondicional. En el texto que sigue, les propongo que nos coloquemos en la escena y personalicemos ese diálogo que le transforma la vida a Pedro. Cada una de las respuestas de Pedro nos ayudará a situarnos ante nuestra propia relación con Jesús. Este texto lo tomé del Papa Benedicto XVI y está escrito en su propia redacción. La primera vez, Jesús pregunta a Pedro: Simón, ¿me amas? Con este amor total e incondicional. Antes de la experiencia de la traición, el apóstol ciertamente habría dicho: te amo incondicionalmente. Ahora que ha experimentado la amarga tristeza de la infidelidad, el drama de su propia debilidad, entonces responde con humildad: Señor, te quiero. Es decir, te amo con mi pobre amor humano. Y Cristo insiste: Simón, ¿me amas con este amor total que yo quiero? Y Pedro repite la respuesta en su humilde amor humano: Señor, te quiero como sé querer. La tercera vez, Jesús solo le dice a Simón: ¿me quieres? Simón comprende que a Jesús le basta su amor pobre, el único del que es capaz, y sin embargo se entristece porque el Señor se lo ha tenido que decir de ese modo. Y por eso le responde: Jesús, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Parecería que Jesús se ha adaptado a Pedro, en vez de que Pedro se adaptara a Jesús. En cada una de sus preguntas se va sanando el corazón de Pedro.
porque no fue el haber visto la tumba vacía, tampoco fue el haber visto el sudario, tampoco fue y tampoco creyó en el anuncio de las mujeres. Realmente fue el sentirse perdonado. Jesús resucitado le ofrecía el mismo perdón que en ese detalle de su mirada, ese perdón transmitido, comunicado con su mirada misericordiosa, cuando en el patio Pedro le negó. Solo quien ha experimentado el profundo sufrimiento de su pecado de infidelidad, de traición, u otros de infidelidad a sí mismo, a nuestros valores, a nuestras creencias, a nuestro ser profundo. Solo así, y se siente del todo perdonado, experimentará el resurgimiento de la confianza que, como Pedro, le hace capaz de seguirlo hasta el final. Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Y entonces, dicho esto, y entonces, en ese momento, es cuando Jesús le dice, sígueme. Es en el último capítulo del Evangelio de Juan, después de resucitado, cuando el Señor le dice a Pedro, sígueme. Jesús pudo caminar, entender, empatizar, amar a Pedro, de tanto que lo esperó. Lo había escogido realmente, como dijimos desde el principio, en oración con el Padre. Esa decisión, ese llamado estaba tomada, estaba hecho. Y sin embargo, y también desde el principio hay en otra escritura que dice que Jesús sabía, que Jesús lo conocía. Pero entonces solo después de culminado todo el proceso de conversión, Jesús se adaptó al compás de Pedro. Y esto me hace recordar a Padre Rómulo en una de sus charlas cuando nos comentaba que Jesús se abajaba a nosotros. Jesús se abaja, Dios se abaja. Y Jesús se abajó a su pobre capacidad de amar. Desde aquel día, Pedro siguió al Maestro con la conciencia clara de su propia fragilidad. Con esta conciencia no lo desalentó. Tuvo que aprender que la fe en Jesús nunca es tranquilizadora, que es más bien un riesgo. Aprendió que podía confiar, pues contaba con la presencia del resucitado a su lado. Y así, también a nosotros nos muestra el camino, a pesar de toda nuestra flaqueza. Sabemos que Jesús se adapta a nuestra debilidad, fragilidad, a nuestro lento crecimiento. Nosotros lo seguimos con nuestra pobre capacidad de amar y sabemos que Jesús nos espera y nos acepta. Pedro tuvo que recorrer un largo camino hasta convertirse en testigo fiable, en roca, de la iglesia, por estar constantemente abierto a la acción del Espíritu. Concluyamos. Pedro se define a sí mismo testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que está para manifestarse. Cuando escribe estas palabras, Pedro
ya es anciano y está cerca del final de su vida, que sellará con el martirio. Entonces es capaz de describir la alegría verdadera y de indicar dónde se puede encontrar: en el manantial que es Cristo, en el que creemos y al que amamos con nuestra fe débil pero sincera, a pesar de nuestra fragilidad. Por eso, escribe a los cristianos de su comunidad estas palabras, que también nos dirige a nosotros hoy. Lo amáis sin haberlo visto. Creéis en Él, aunque de momento no lo veáis. Por eso, rebosáis de alegría inefable y gloriosa y alcanzáis la meta de vuestra fe, la salvación de las almas. Muchas gracias.